Vale, entonces vamos a dar inicio a la del día de hoy. Para empezar, les damos las gracias a todos por estar aquí el día de hoy, de parte de toda la familia IAC y Academia. Esperamos que todos ustedes y sus familias se encuentren bien. Gracias por el espacio que nos permiten para desarrollar estas actividades. Esperamos que se queden durante todo el live. Y bueno, vamos entonces a iniciar. El día de hoy, como sabrán, estaremos hablando sobre cómo coordinar equipos de diseñadores con BIM 360 Design. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Oser Giratá, quien cuenta con una vasta experiencia en la industria de la construcción, cuenta también con un máster en gerencia y dirección de proyectos y ha participado asimismo en muchos otros. Ha sido también director nacional de construcción virtual en empresas como Marval y el día de hoy nos acompañará para dar una explicación sobre este tema. Por favor, les recordamos a todos mantener en mute sus micrófonos. Al finalizar daremos un espacio para responder preguntas, dudas. Y si quieren, pueden irlos dejando a través del chat. Al final las leeremos y Oscar nos ayudará para responderlas en orden. Si alguno de ustedes se le entrecorta, deja de escucharnos o pierde la señal, recuerden reiniciar, refrescar el link de este live y podrán entonces nuevamente visualizar. Igual recuerden que esta sesión está siendo grabada, así que si alguno quiere repetirla o volverla a ver, a partir de la próxima semana podrá visualizarla en nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentran como Academia. Los invitamos también a que visiten nuestras redes sociales, en Facebook como Academia, recuerden con doble D, y en Instagram como Academia con C al final. No siendo más, pues los dejo ya en compañía de Oscar. Muchas gracias a todos. Muy bien, Carolina, muchísimas gracias. Es bueno estar aquí, estar acompañado de tantos profesionales. Tengo una pregunta para poder iniciar. Entonces, vamos a hacer aquí algo particular. Vamos a activar la cámara. Muy bien, perfecto, acá estamos. Perdón el peinado de casa. Es un placer estar con ustedes. Y bueno, de la mano de Academia, que es algo extraordinario, hoy vamos a hablar de coordinación de equipos con BIM 360. Vamos a usar específicamente los paquetes Docs y Design. Vamos a hablar un poco de estrategias y recomendaciones. Como lo decía Carolina, yo soy ingeniero civil. He trabajado, he trabajado ya durante 17 años en la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción, desarrollando proyectos con BIM y también con metodologías de diseño y construcción virtual. Ya son 14 años de enseñanza universitaria y en organizaciones y 8 años de consultoría en implementación. Entonces digamos que cualquier inquietud que tengan, siéntanse libres de hacerla. Vamos a procurar, vamos a procurar resolver algunas de ellas. El tiempo es corto, pero creería yo que este no va a ser el único espacio en el que vamos a poder discutirlo. ¿Qué es lo primero que vamos a hablar? Vamos a hablar acerca de la gestión de equipos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo o cuál es el norte de gestionar un equipo? ¿Cómo funciona eso? Vamos a hablarlo de una manera muy sencilla, orientado precisamente a lo que nos permite hacer la plataforma. Entonces, ¿en qué consiste, cierto? ¿O cuál es el norte de la gestión de equipos? Vamos a usar como base para todo nuestro discurso las guías británicas de la ISO 19650. Este es el estándar, ¿cierto? El estándar para poder gestionar proyectos usando BIM. Es una guía bastante completa. Lo van a encontrar en la alianza británica BIM, ¿cierto? Aquí tenemos que son dos guías. Esta es la parte uno que tiene conceptos y la que tengo aquí abierta es la parte 2 que
que compete a procesos. Muy bien. Estamos todos viendo claramente la pantalla, ¿cierto? Sí, así es. Vale, muy bien. Perfecto. Entonces, basados en esas dos guías, vamos a empezar hablando por qué es o cuáles son los equipos que vamos a gestionar. Muchas veces cuando se habla del equipo de diseño, ¿cierto? Nos concentramos únicamente en este esquema, digamos que nos concentramos en las circunferencias de tono púrpura. Y uno dice, bueno, ¿y entonces cuál es el equipo de diseño? Aquí en la guía nos dice que nosotros vamos a tener tres niveles, digamos tres zonas de trabajo. El nivel uno de trabajo va a ser precisamente lo que nosotros denominamos el equipo de diseño. Entonces, ¿quiénes conforman ese equipo de diseño? Ese equipo de diseño, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a darnos cuenta que en la guía ellos van un poco más allá y lo llaman el equipo del proyecto. Entonces uno dice, venga, pero ¿por qué el equipo del proyecto? Entonces aquí es cuando nosotros vamos a darnos cuenta que cuando hablamos de diseño, realmente vamos a estar enmarcados en la globalidad del proyecto. Por qué dejamos de usar la palabra diseño? Porque normalmente la palabra diseño nos lleva al sentido de diseñadores, ¿cierto? Y aquí, cuando hablamos de proyecto, automáticamente nosotros vamos a ir direccionados a una serie de actores, ¿cierto? De interesados, quienes van a conformar todo el equipo del proyecto. Entonces, nuestro primer nivel, que es el nivel global de lo que queremos gestionar, es el equipo del proyecto, ¿cierto? Luego viene un nivel 2, ¿cierto? Que tiene como componentes A, B y A, C. ¿Qué es ese nivel? Ese nivel 2 es lo que nosotros entenderemos como, ¿cierto? Como el equipo de las entregas, ¿cierto? Entonces, este nivel 2 tiene un objetivo, las entregas. Entonces todo el mundo dirá, bueno, ¿y cómo funciona esto de las entregas? Ya lo vamos a verificar. Y finalmente la guía nos dice, bueno, entonces en el nivel más operativo, ¿cierto? En el nivel más operativo tenemos el nivel 3. El nivel 3 quiere decir que es el equipo que hace las tareas. Entonces uno dice, bueno, entonces, dicho de una manera muy sencilla, tenemos al cliente, tenemos como B al líder de las entregas y como C al equipo de las tareas. Entonces uno empezará a pensar, bueno, ¿y eso cómo funciona? O sea, ¿cuál viene siendo el aspecto práctico de ello? Aquí un par de definiciones muy sencillas. Entonces, ¿quién es el cliente? Sí, el cliente viene siendo quien hace las asignaciones, o sea, quien dice qué es lo que se debe hacer. ¿Quién es el líder de las entregas? Pues es la persona o el equipo de personas que es responsable porque el trabajo se haga de manera adecuada. Y finalmente, aquí aparece algo que no siempre se tiene en cuenta cuando uno va a gestionar un proyecto. Entonces, normalmente el cliente es quien contrata, ¿cierto? Entonces, por ejemplificar, el cliente es la constructora. El líder de la parte asignada, normalmente tenemos aquí a un gerente, tenemos aquí a un coordinador,
tenemos aquí a un director, ¿cierto? De una consultoría. Es lo que normalmente visionamos, pero, finalmente, este líder de la parte asignada, ¿quién puede ser? Vale, aquí podríamos tener a un director de obra, aquí podríamos tener a- al jefe del equipo financiero, aquí podríamos tener al jefe de costos, aquí podríamos tener al jefe de tiempos, ¿cierto? Entonces empezamos a ver que el líder de la parte asignada, cuando hablamos de asignación, es cuál parte del proyecto vamos a desarrollar. Finalmente, un componente que pocas veces se ve, que pocas veces tenemos en cuenta es el equipo de tareas, que es la parte asignada. ¿Qué es la parte asignada? Es quienes elaboran la información. Entonces, resumiendo, ¿quién es el cliente? Quien dice qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. ¿Quién es el líder de las entregas? Es el que coordina, ¿cierto? Es el que coordina las entregas, ¿sí? ¿Quién es la parte asignada? Es quien elabora la información. Entonces aquí vamos a darnos cuenta en un momento de que cuando hablamos de coordinar un equipo de proyecto, estamos hablando de la globalidad de los actores. Entonces, aquí el esquema que nos ofrece la ISO 19650, ¿qué nos dice? Nos dice algo como lo siguiente, por ejemplo, nosotros podemos tener un contratista que sea únicamente el equipo de arquitectura. Entonces, de este lado, nosotros podríamos decir que este es el equipo de arquitectura, ¿cierto? Podríamos tener aquí alguien que trabaje dos tareas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos tener un equipo que me haga todo el diseño de aguas. Entonces, aquí tengo un equipo de tareas para el hidráulico, un equipo de tareas para lo sanitario, ¿sí? O puedo tener un equipo que se encargue de la planeación. Entonces, de planear y gestionar. Entonces, aquí yo, ¿qué puedo tener? Aquí yo puedo tener al programador, ¿cierto? Aquí puedo tener presupuestos, perdón, muy bien, chun, 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 no pasa nada, presupuestos, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener en los equipos de entregas simplemente a quienes van a entregar una información que fue solicitada por nuestro cliente. Entonces, note que todos estamos alrededor del cliente y todos estamos dándole información al cliente. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del cliente? ¿Cierto? Aquí vamos a encontrar que para poder coordinar de manera apropiada un equipo, hay que hacer tres tareas fundamentales. Y las tres tareas la van a hacer los tres actores de los que venimos hablando. ¿Cuáles son las tres tareas? Gestionar, documentar y comunicar. Es importantísimo que mantengamos las tres tareas visibles. Empecemos por gestionar. Quedamos diciendo qué es lo que hace el cliente, ¿cierto? El cliente es quien inicia todo el proceso, ¿cierto? Ese inicio del proceso parte de unos componentes estratégicos, evaluaciones y necesidades. Esto lo plantea el cliente. Luego
Hay tres pasos funcionales del ejercicio que se hace. Entonces, aquí hay que entender algo también supremamente importante. Cuando hablamos de coordinar equipos, muchas veces queremos coordinar todos los equipos con el mismo paquete de información. Aquí la ISO nos dice algo supremamente importante. Cuando usted quiere gestionar un equipo, ¿cierto? Usted tiene que hacerlo por cada uno, ¿cierto? Cada uno. Y entonces, para ponerlo en unos términos más sencillos, por cada uno de los contratos que yo vaya a hacer. Ah, mira, entonces, si yo voy a hacer un contrato eléctrico o de diseño eléctrico, bueno, estos pasos tienen que hacerse para el contrato de diseño eléctrico. Si yo voy a hacer un contrato de diseño estructural, estos pasos se deben vivir. Bien sé que esta práctica la tenemos en varias organizaciones, pero no está de más recordarlo. Entonces, noten que el estándar nos dice que vamos a hacer todo en 8 pasos, ¿cierto? Vamos a hacerlo todo en 8 pasos. Entonces, en esta primera línea, y noten que algo que me parece extraordinario de esta guía es que maneja muy bien los colores. En esta primera línea vamos a tener al cliente. Entonces, el cliente hace la evaluación de necesidades. El cliente, al hacer la evaluación y establecer las necesidades, tiene que invitar a licitar, ¿cierto? Entonces el cliente invita a licitar. Y noten que aquí el cliente simplemente espera. ¿Por qué? Porque quienes van a participar del proyecto tienen que dar una respuesta, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante y por qué lo resalta el estándar? Porque en ocasiones se nos olvida que esta invitación, y ya lo vamos a ver en la plataforma, esa invitación contiene información vital para la correcta ejecución del proyecto. Entonces a veces nos saltamos, así sea invitar a una sola persona, hay que construir las evaluaciones, hay que construir las necesidades, hay que construir el paquete licitatorio. ¿Para qué? Para que las cuentas queden claras desde el comienzo. Y también hay que recibir una respuesta por parte de quienes fueron invitados o de quien fue invitado. La licitación cierra cuando yo hago la asignación, entonces aquí vuelve a aparecer el cliente. El cliente acompaña la movilización, ¿cierto? Y el cliente aguarda nuevamente a que la información se produzca. Aquí viene algo supremamente importante y yo creo que es de las cosas que más dificulta hoy en día hacer una coordinación apropiada, y es que la producción de la información es de manera colaborativa. Colaborativa. Yo creo que esta palabra colaborativo es muy pronunciada, poco entendida. Entonces nosotros vamos a hablar un poco de cómo nos colaboramos y cómo nos podemos colaborar de manera efectiva. Finalmente, y yo creo que aquí viene la parte que también a veces se nos enreda un poco, y es que me entreguen la información a tiempo, ¿cierto? Tengo que recibir la información, entonces viene una pregunta, ¿y qué voy a recibir? En ese orden de ideas, noten que el cliente no es el único que participa. Aquí, el líder, ¿cierto? De cada uno de los equipos toma acción, ¿cierto? Entonces aquí los equipos, podemos decir los consultores, ¿cierto? Podríamos hablar de los constructores, ¿cierto? Podríamos hablar de los asesores. Todos ellos, tan pronto inicia el proyecto, hacen parte del equipo del proyecto y deben tener un lugar en la plataforma colaborativa. ¿Desde cuándo? Miren que la franja azul me dice, desde que se está respondiendo
la licitación. Todos ellos deben tener una participación activa. Entonces aquí es cuando muchas veces configuramos las plataformas. Tenemos una plataforma como BIM 360 Docs y seguimos enviando mensajes de correo electrónico con adjuntos. Uno dice, bueno, aquí algo está pasando. Muy bien. Finalmente, noten que el equipo que hace la tarea está trabajando junto a su líder, pero aquí viene algo también supremamente interesante. El cierre es exclusivo de quienes dirigen los equipos y el cliente. Es un tema o un trámite administrativo, ¿sí? Entonces es muy simpático porque a veces se preguntan quién debe asistir a las reuniones. Entonces, fíjense que este esquema habla de algo supremamente importante. En las reuniones de entrega, ¿quiénes están participando? Oye, qué bien. Los que hacen la tarea, ¿cierto? Los que dirigen y el cliente. Ah, mira. Entonces cada vez que yo libero información, todas las partes, ¿cierto? Todas las partes participan. Y esta es otra falla que tenemos cuando hacemos coordinación de equipos, ¿cierto? ¿En dónde aparece la falla? La falla aparece acá, cuando estamos comunicando, ¿cierto? ¿Cómo, cómo se comunica en una gestión apropiada de equipos? La estrategia de comunicación que tienen planteadas hoy en día las plataformas es una comunicación basada en issues. Entonces todo el mundo dice, bueno, issue, el término issue pues no es un tema o no es un término pues digamos que sea muy tropical. Entonces decía un amigo, tropicalice esa vaina. Vale, ¿cómo lo tropicalizamos? El término es asunto o tema. En ese orden de ideas, nosotros vamos a hacer toda la gestión basada en asuntos o basados en temas a tratar. Ah, bueno, hay diferentes formas de abordar los asuntos y los temas, ya vamos a observar. Pero aquí viene algo importante. En el flujo, en el flujo de trabajo de un asunto, de un issue, participan dos personas, ¿cierto? Quien solicita y participa quien responde. Hay ocasiones en que se necesita alguien que apoye, ¿cierto? Hay ocasiones en que necesitamos datos o información adicional. Pero el flujo es, alguien solicitó un tema y alguien o el receptor responde acerca de ese tema, ¿cierto? Este flujo se cierra cuando quien solicita dice, está bien. Entonces, aquí viene algo muy importante. Jamás un asunto se da por terminado por la persona que responde. El asunto siempre se da por terminado por la persona que solicitó tratar el asunto. Todos dirán, ¿cómo así? La coordinación funciona así, entre dos. Entonces aquí voy a hacer algo curioso pero funcional. La comunicación es uno dos. Una persona es responsable de solicitar, una persona, un segundo actor es responsable de dar respuesta. Entonces, ¿qué sucede normalmente en la coordinación de proyectos? En la coordinación de proyectos sucede que aplicamos la ley de Songo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la estrategia de Songo? Songo le dio a Borondongo
Borondongo le pegó a Muchilanga. Muchilanga le dio a Burundanga. Y a alguien se le hinchan los pies. ¿Cierto? Conclusión, al final del día, después de tantos pasos, lo único que queda es, venga, ¿y qué era lo que estaban pidiendo? ¿Cierto? Esto lo experimentó la industria en todo el mundo. Yo sé que aquí en Colombia eso casi nunca pasa, pero digamos que uno toma recomendaciones globales, ¿no? Entonces, esto es un teléfono roto. Es un teléfono lento. Es un teléfono muy lento que no funciona. En cambio, que nos dimos cuenta cuando empezamos a gestionar con incidencias, con issues, con asuntos. Hombre, que esto es supremamente rápido. Pero ¿qué es lo que pasa? Que normalmente lo que quieren o lo que queremos en los proyectos es que si aquí está el cliente, ¿cierto? Aquí está el líder. Y que la comunicación sea solamente cliente, líder, líder, cliente. Ah, carachas. ¿Y qué sucede acá en la gráfica? Notemos que la comunicación, y observemos las flechas, va entre equipos de cada contrato, pero también noten estas flechas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que los equipos, ¿cierto? Los equipos de tareas se comunican entre sí. Esto es supremamente importante. ¿Cuál es el gran error? ¿Cuál es el gran error que se comete en los equipos de trabajo? Que nos olvidamos que la comunicación uno a uno es tremendamente efectiva y que tratar de canalizar toda la comunicación a través de una sola persona es supremamente inefectivo. Es supremamente inefectivo. Entonces, siempre, siempre que haya comunicación uno a uno, vamos a poder avanzar rápidamente y vamos a poder solucionar temas de manera ágil, ¿cierto? Ahora bien, estamos gestionando un contrato, tenemos claro que la gestión de un contrato no la hace un solo actor, somos todos los actores participando, estamos comunicándonos, entonces tenemos claro que la comunicación ideal es una comunicación uno a uno, ¿cierto? Y ahora viene el otro ejercicio que es documentar. Entonces, esta gráfica la hemos visto últimamente muchísimo, ¿cierto? Entonces, es la gráfica de los cuatro cajones. El cajón del WIP o de la sigla en español, los cajones del trabajo en progreso, ¿cierto? Está el cajón del trabajo compartido y está el cajón del trabajo publicado. Finalmente, cuando termina el proyecto, tenemos un archivado del trabajo. Entonces, ¿cómo fluye esto? Entonces, noten que para que la información pase de un cajón a otro, tienen que cumplirse algunas tareas puntuales. Hay que chequear, hay que revisar y hay que aprobar. Por favor, siempre es importante hacer ese 1, 2, 3. Chequear, revisar y aprobar. Finalmente, cuando esto ha ocurrido, ¿dónde ocurre el chequeo, la revisión y la aprobación? Ocurre aquí. ¿Quiénes están utilizando los cajones de trabajo en progreso? Los equipos de tareas.
quienes construyen la información, están utilizando los cajones de trabajo en progreso. Y ellos, recordemos acá nuevamente, que es supremamente importante, se comunican entre sí y se comunican con el líder. Coloquémosle acá el color que le corresponde, se comunican con el líder. Esto es absolutamente vital. Entonces, en el lugar del líder debe estar siempre controlar el chequeo, la revisión y la aprobación. Una vez superamos esto, el líder pone la información en estas flechas o el líder autoriza que la información confluya entre todos los equipos. Eso es lo que nosotros entendemos como un espacio compartido. ¿Quién está en el espacio compartido? En el espacio compartido estamos todos, ¿cierto? Todos vamos a estar colocando y recibiendo información del espacio compartido. Muy bien. Y finalmente, cuando la información es nuevamente revisada y autorizado, ¿cierto? Pasa al espacio publicado. ¿Para quién está dedicado, cierto? El espacio publicado. Normalmente el espacio publicado es un espacio gestionado y siempre guardado por el cliente, ¿cierto? O la estructura que el cliente defina que se haga. Entonces, ¿dónde está participando? ¿Dónde está participando nuestro, nuestro líder? Nuestro líder está participando del espacio compartido y está siempre vigilante de que la información publicada sea la correcta. Entonces, el líder de los equipos es quien garantiza, ¿cierto? Aún así, dentro de los equipos, ¿cierto? Dentro de los equipos, dentro del trabajo en progreso, también debe haber una garantía de calidad, ¿cierto? Entonces, aquí, cuando empezamos a trabajar en espacios, ¿cierto? En un espacio común, aquí es cuando aparece algo supremamente importante en el fenómeno de la documentación, ¿cierto? De la comunicación y de la gestión. Y es que esto funciona cuando se construye confianza, ¿cierto? Cuando se construye confianza. Si tenemos un trabajo basado en la confianza, vamos a poder avanzar. Si no tenemos un trabajo basado en la confianza, pues vamos a estar pausados. Vamos a tener la tendencia de estar pausados. ¿Cómo se ve este esquema de trabajo en la plataforma? Entonces, vamos a hablar de 4 personajes en un proyecto, ¿cierto? Aquí tenemos a nuestra amiga Ariadna, aquí tenemos a nuestro amigo Oscar en el rol de ingeniero, de diseño, de consultor. Aquí vamos a tener a nuestro amigo Giratá en el rol de arquitecto. Y aquí vamos a tener a Oscar Ernesto en el rol de gestor y de director BIM. Entonces, ¿cómo se ve, cómo se ve la información en la plataforma? Arranquemos, arranquemos con una visión global, que es esta. Entonces, cuando nosotros tenemos la plataforma, ¿sí? Dijimos que nosotros vamos a tener básicamente dos entornos, dos espacios, el espacio de los documentos y el espacio de la colaboración del diseño. Siempre vamos a contar con dos espacios. ¿Qué hay que configurar? Entonces vamos a hacer un tour de 1 minuto para comprender cómo está organizado
tanto el equipo como la información, ¿cierto? Entonces, si me damos una mirada a la plataforma, vamos a duplicar esta pestaña. Muy bien. Dándole una mirada a la plataforma, ¿con qué contamos en esta plataforma? Entonces, lo primero es que nosotros vamos a tener una administración del proyecto. Entonces, siempre vamos a tener que hacer algunas definiciones de proyecto. Entonces, noten que todo parte del discurso de proyecto. ¿Qué hay que definir del proyecto? Vamos a ir de derecha a izquierda. Entonces, el proyecto debe tener un perfil, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a hacer unas definiciones de tipo de proyecto, tipo de construcción, algún valor estimado, ¿cierto? Ubicación del proyecto. Para poder desarrollar el proyecto de manera efectiva, Autodesk nos ofrece unas herramientas. En este momento y hasta el 31 de mayo están ofertadas el gestor de documentos, el Document Management, y la colaboración del diseño, ¿cierto? Vamos a tener que colocar las empresas que consideremos que van a trabajar en el proyecto. Entonces aquí tenemos definida arquitectura y compañía, consultoría, GCC y órbita. Finalmente, para poder ejecutar el proyecto necesitamos tener unos miembros. Entonces acá tenemos unos miembros de ejemplo, ¿cierto? Que es el arquitecto, el ingeniero, ¿cierto? Está el gestor del proyecto, ¿cierto? Y está la gestora de documentación e ingeniería. Entonces vamos a tener que cada persona, cada miembro del proyecto pertenece a una empresa y cumple, ¿cierto? Y cumple una función determinada. Entonces vamos a darnos cuenta que la plataforma nos permite definir algunas funciones. De la misma manera, la plataforma nos va a permitir definir unos roles propios o unos permisos de acceso a determinadas herramientas. Entonces, en este momento, nosotros tenemos la administración de proyectos, tenemos los insights, que son las estadísticas propias del proyecto, tenemos la gestión de documentos y tenemos la colaboración de documentos. ¿Qué sigue? En el proyecto, entonces nosotros vamos a tener dos espacios puntuales, la gestión de documentos y la colaboración del diseño. Noten que entonces hablábamos de dos cosas, dónde está la documentación y cómo nos comunicamos a través del proyecto. Vamos a darle una mirada a la documentación. ¿Cómo, cómo funciona la gestión de documentos de una manera muy ágil? Nosotros como organización, como gestores del proyecto, como coordinadores de equipo, debemos establecer a qué disciplinas, ¿cierto?, se va a dar participación, ¿cierto? Vamos a establecer unas estrategias de revisión de esos documentos. Vamos a tener también una figura que de manera posterior se ahondará, que es la figura de transmisiones, y vamos a tener la otra figura que es incidencias. Entonces, lo que llamábamos issues o asuntos, dependiendo de la plataforma, entonces aquí estos son los issues o los asuntos. En la plataforma son denominados incidencias. Hasta aquí. Observemos que hasta este punto, BIM 360 con el paquete Document Management y con el paquete Design, ¿cierto?, que tenemos acá, colaboración del diseño, nosotros vamos a tener las herramientas funcionales para que
las primeras etapas de ejecución de un proyecto, que son las etapas de planeación, de licitación y de diseño como tal, sean funcionales. Empecemos a abarcar cada una de las fases. ¿Cómo funcionan las fases del proyecto? Vamos a empezar por la licitación. Nosotros, ¿cierto? Vamos a trabajar tres herramientas. Vamos a trabajar BIM 360 Docs, vamos a trabajar BIM 360 Design y vamos a hablar del Autodesk Desktop Connector, que es una herramienta supremamente poderosa. ¿Qué nos permite, qué nos permiten las herramientas? Aquí arriba ustedes van a encontrar cuando instalen su Desktop Connector, que encontramos el icono del Desktop Connector, cómo se ve reflejado el Desktop Connector en nuestro computador. El Desktop Connector nos lo muestra de la siguiente manera. Entonces vamos a maximizarlo acá. Él aparece aquí a la izquierda como BIM 360, ¿cierto? Me muestra la empresa sobre la cual se está trabajando el proyecto, me muestra el proyecto, que aquí bien los podríamos ver también desagregados, y me muestra los archivos del proyecto. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo el Autodesk Desktop Connector? Que todo lo que está sucediendo en la nube, de manera inmediata, está quedando guardado en el computador, está quedando guardado en nuestro equipo. Entonces, esto es lo que llamamos sincronización en tiempo real. No tenemos que estar pensando si el archivo o de repente si nos quedamos sin conexión a internet nos quedamos inhabilitados, para nada. BIM 360 está pensado para que uno pueda trabajar en línea con conexión de internet en vivo o para que, y entonces a eso lo llamamos trabajo sincrónico o sincronizado en tiempo real, pero también nosotros si llegáramos a quedar sin conexión a internet, de igual manera vamos a tener toda la información a la mano. BIM 360 en su colaboración de los diseños que nos ofrece. Entonces, la herramienta nos ofrece lo siguiente. En este momento, yo estoy viendo, la disciplina de las aguas, ¿cierto? Pero yo tengo aquí que si bien yo estoy parado en la disciplina de aguas, que en este momento no tiene ninguna información, yo puedo ver cuál es la información compartida y puedo ver en qué momento la información fue compartida. Este ejercicio de intercambio de información es el ejercicio de comunicación entre las disciplinas. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a permitir que todos los especialistas vean la información. Señora, veo que escucho un micrófono abierto. ¿Hay alguna observación? Ok. Entonces, vamos a empezar a abarcar lo que tratamos hace un momento en el esquema. Entonces dijimos, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Establecer unas necesidades e invitar a licitar. ¿Cómo yo puedo invitar a licitar desde la plataforma? ¿Cierto? Cuando yo tengo en la plataforma, entonces vamos a pasar, yo tengo aquí en una pestaña el design, en la siguiente pestaña el document, y lo usual o lo que hago es que en la siguiente pestaña tengo los insights, que son las estadísticas de la ejecución del proyecto. Entonces, en los documentos, previamente, para la gerencia del proyecto, creé unas carpetas que es guías de entregas, los formatos para la licitación, las guías de uso de la edificación. Entonces, observen esta cosa particular. En los archivos del proyecto, ¿cierto?
nosotros tenemos unas áreas que son las que comprenderíamos como las áreas de trabajo en progreso, que son las áreas que cada especialista trabaja. Si yo achico esto aquí un momento y pasamos a mirar cualquiera de los otros actores, entonces, por ejemplo, vamos a mirar el tablero de arquitectura, observen que el arquitecto solamente de los documentos del proyecto puede ver la carpeta de arquitectura. El arquitecto no puede ver las demás carpetas que el gerente de proyecto sí. ¿Por qué? Porque él solo tiene que trabajar en el área de arquitectura. Y acá tenemos el área de información compartida. Entonces observemos que tal como nos lo señala la guía, nosotros debemos tener un área puntual para los equipos, que es el área de trabajo en progreso, y tenemos un área de información compartida. BIM 360 tiene algo muy particular y es que él habla de un ejercicio que es consumir la información. Ayer nos reíamos un rato con un viejo compañero de trabajo porque él siempre me dijo, no uses la palabra consumir. Y venimos a encontrarnos con BIM 360 y que en BIM 360 hablamos de consumir. Entonces, ¿qué información ha consumido hasta ahora el arquitecto? Podemos revisar. Entonces, él ha consumido información de electricidad e información de estructura. ¿Cómo funciona esto de consumir la información? Simple. Noten que como arquitecto yo no puedo ver las carpetas de mis compañeros. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí viene una clave importantísima de el trabajo en progreso y el trabajo compartido. Y es que el trabajo en progreso es un espacio privado. Nadie de los otros consultores tiene acceso al área de trabajo en progreso. Nadie. Únicamente el especialista y el gestor de todo el proyecto van a poder tener acceso allí. Es más, puede ser tan privado que ni siquiera roles intermedios tengan acceso. Solamente tiene acceso cada equipo. Y esto es supremamente vital. ¿Por qué? Porque de esa manera yo estoy evitando que una información que no haya sido aprobada esté circulando por ahí. ¿Cómo logro yo que un paquete de información sea visto por mis compañeros o por las demás personas? Entonces, en el document management decíamos, para que un paquete salga, ¿cierto? Para que un paquete salga y pase a las áreas compartidas, tenemos que hacer tres cosas importantes: chequear, revisar y aprobar. Normalmente el chequear y revisar son temas no tan formales en la plataforma, aunque yo puedo crear flujos de chequeos para que quede formalizado el chequeo, flujo de verificación para que quede formalizada la verificación. En este momento, lo único que tenemos acá es un flujo de aprobación. Entonces yo puedo picar el archivo, ¿cierto? Puedo decirle acá, perdón, aquí yo puedo decirle que me coloque un flujo de aprobación, submit for review, ¿cierto? Enviar para revisión. Entonces, él me pregunta, qué flujo de trabajo vamos a aplicar? Entonces, aquí me dice, oye, no hay ningún flujo de aprobación activo, ¿cierto? ¿Y a quién va a ir? Entonces, ¿qué sucede acá? Siempre que yo voy a gestionar el proyecto, debo en las configuraciones del proyecto, ¿cierto? En las configuraciones de la documentación debo establecer cómo quiero que ocurran las revisiones, ¿cierto? Aquí ya había, entonces nota que aquí no tener ninguna revisión, ¿cierto? Entonces deben instalarse o deben crearse esas revisiones. Muy bien.
seguido, entonces, y aquí entonces viene la pregunta, ¿por qué? Porque aquí no tengo el flujo de revisión. Vamos a ver si nos pasa a todos los actores. Entonces acá tenemos Ariadna, vamos a ir a la cola, al Document Management, ¿cierto? Vamos a ver nuestras carpetas, vamos a ver electricidad, ¿cierto? Y vamos a pedir que ocurra una revisión. Entonces noten que de acuerdo a los permisos que tenga el usuario puede o no solicitar revisión del documento. Entonces, una persona con nuestro participante ejemplo, Ariadna, tiene unos permisos superiores, ella puede solicitar la revisión. Entonces, ¿qué sucede? Esta revisión del documento es una revisión en 2 pasos, ¿cierto? Nombre de la revisión, entonces vamos a llamarla revisión ejemplo, ¿cierto? Ya tengo aquí los documentos añadidos. Si tengo alguna nota que hacer, entonces vamos a colocarle la nota webinar y damos enviar. Entonces, noten que el revisor es Oscar Ernesto, ¿cierto? Yo puedo notificar a otros miembros del equipo de que la revisión está siendo ejecutada. Entonces, por ejemplo, yo puedo notificar al arquitecto, ¿sí? Y enviamos. Nada más como una notificación. Entonces, vamos a volver a devolver el espacio de Ariadna acá. Muy bien. Y venimos aquí al espacio de Oscar. Entonces, ¿qué tan rápido es el flujo de información? El flujo de información es tan rápido como lo van a observar ustedes aquí, instantáneo. Entonces noten que aquí yo ya veo que tengo una revisión cerrada que había sido hecha previamente y acá tengo una revisión abierta. Doy clic en la revisión, bien, y debo iniciar la revisión. Entonces noten que la revisión debo visualizar el documento, entonces yo puedo ver el archivo. Y aquí es cuando empezamos a comunicarnos, ¿cierto? Entonces yo tengo acá los objetos del modelo eléctrico, ¿cierto? Entonces acá tengo la caja, tengo el aparato. Si yo quiero tener alguna información de qué tipo de aparato es este, activo las propiedades, entonces la plataforma me va a decir de qué tipo de objeto estoy hablando, ¿cierto? Qué restricciones tiene y demás características. Si tengo alguna observación que hacer acerca de este aparato, ¿sí? La puedo hacer colocando un comentario. Entonces yo puedo colocar acá, yo puedo decir, bueno, aquí colocar una nota de revisar, ¿cierto? Ya queda guardada y la persona que me compartió su archivo va a poder ver esa nota. Ya luego podremos hablar en otro momento de todo el tema de las revisiones. ¿Qué contiene esto? Una vez se ha hecho la revisión, ¿cierto? Una vez se ha hecho la revisión, puedo cerrar el archivo, ¿sí? Y puedo decir que, perdón, aquí debí dar clic en iniciar la revisión y me lo he saltado dentro del tiempo que ya tenemos que ir un poco a prisa. Noten que yo cuando activo iniciar la revisión automáticamente le informo a mi cliente, que es Ariadna, que la revisión empezó, ¿cierto? Que la revisión empezó. Yo cuando termine la revisión, ¿cierto? Yo voy a decir que a este archivo le doy una calificación, ¿cierto? O que le puedo añadir un comentario. Entonces puedo colocar acá un comentario de muy bien, revisar anotaciones.
Muy bien, perfecto. ¿Cierto? Y le voy a dar aprobado porque encontré que el archivo está realmente bien. Listo. Y enviamos la revisión. ¿Alguna anotación final? Gracias. Y enviamos. Entonces, noten que yo no tengo que estar, y aquí es donde aparece algo muy particular, y es que yo no tengo que estar llamando a decir que empecé la revisión, yo no tengo que estar, o sea, la otra persona no va a estar comiéndose las uñas pensando si ya, si en qué va. La plataforma, observen, ella lleva un progreso de tal manera que el cliente sabe, que el cliente interno del proceso sabe en qué estado estamos. Y si yo vuelvo aquí a mis revisiones, por acá, entonces vamos a tener dos revisiones cerradas. Y Ariadna, ¿cierto? Acá va a encontrar que su documento ya está revisado y aprobado, ¿cierto? Entonces vamos a actualizar acá la ventana, ¿cierto? Entonces notemos que el programa le va a decir, tienes una marca de revisión, no hay incidencias y el estado de tu documento es aprobado. Ah, muy bien. Entonces, si el documento está aprobado como documento, Ariana puede ir al Design Collaboration y comunicarle al equipo que el documento está aprobado, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera lo hace? Entonces, estábamos hablando del, de la disciplina eléctrica. Entonces, acá tenemos electricidad, ¿cierto? La tenemos como la disciplina. Puedo mirar el modelo del proyecto. Y acá está el flujo de trabajo de comunicarlo. Entonces, ¿qué hacemos? La plataforma me permite enviar a la línea de tiempo el documento para que todos lo puedan ver. Entonces voy a decirle al programa que voy a crear un nuevo paquete, ¿cierto? Voy a decirle que voy a crear el paquete desde un conjunto. Guardamos el conjunto y lo comparto con todo el equipo. Entonces vamos a decir acá, paquete inicial. Esto lo enviamos en el webinar y le damos compartir. Entonces estoy compartiendo el paquete eléctrico, ¿cierto? Y noten que aquí el programa ya para la disciplina de electricidad me creó el paquete. Yo puedo ver aquí en la línea de tiempo los paquetes que se han venido creando. Este proyecto está iniciando, entonces tenemos pocas comunicaciones en la última semana, en las últimas 2 semanas. Perfecto. Puedo subir aquí la barra y ya sabemos que yo envié el paquete inicial. Voy a cerrar acá y acá tengo el modelo del proyecto. El eléctrico, si miramos acá en los equipos, noten que el eléctrico está leyendo aquí una información de arquitectura, pero podemos, de la misma manera que yo envié un paquete, entonces, oye, ¿qué tal si hay algún paquete? Entonces miremos acá la estructura. En la línea de tiempo, aquí me están diciendo, la estructura tiene información que a usted le puede interesar. Tiene dos momentos en los que ha compartido información. Entonces vamos a picar acá, ¿cierto? O podemos picar acá. Vamos a cargar el primer paquete. Entonces, cuando yo selecciono el punto, automáticamente aparece la palabra consumir. Entonces yo puedo consumir un paquete que otro especialista ya publicó. Entonces siempre me van a hacer una salvedad del momento del consumo del paquete. Entonces noten que yo siempre voy a estar enterado de quién y de cuándo ha compartido alguna información. Voy a subir la línea, voy a volver a mi modelo del proyecto y vamos aquí a navegar los equipos. Noten que vamos a desactivar la arquitectura y vamos a visualizar la estructura. Entonces miren qué espectáculo. Entonces tenemos acá todo un paquete cargado que es el paquete del proyecto estructural.
y podemos ver la coherencia que estamos teniendo. Entonces aquí noten que hay algo muy curioso y es que la tubería eléctrica está pasando por las columnas, ¿cierto? Algo se dio allí. Entonces vamos a preguntarle al estructural. No creo que le preguntemos por las columnas, pero sí por las vigas. Entonces yo puedo preguntarle al estructural si este tubo puede pasar por ahí, ¿cierto? ¿Cómo, cómo yo formulo, cómo yo formulo una incidencia? Entonces pasamos, teniendo seleccionados los objetos que tal vez quiero que sean el foco de interés, nos colocamos en la ficha de incidencia. Entonces, ¿qué es una incidencia? ¿Qué es un asunto? Es cuando yo veo algo y tengo que preguntar, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Entonces, ya aprobamos un archivo, ya lo pusimos en el espacio compartido, colocando un paquete en la línea de tiempo, y ahora vamos a comunicarnos, vamos a preguntar si puedo pasar con ese tubo por esa viga, ¿cierto? Entonces yo puedo aquí crear una incidencia. Y acá, digamos que aparece una política muy particular y es cómo se crea una incidencia. Entonces, primero, las incidencias tienen ciertas clasificaciones. En este momento la incidencia queda clasificada por defecto en diseño. La incidencia es una comunicación que por defecto queda abierta, ¿cierto? Aquí dice haga clic en la ubicación para colocar la bicheta. Vamos a colocarla acá para que me quede marcado allí, ¿cierto? Entonces, tipo de incidencia. Entonces aquí aparece toda una lista de clasificaciones. Seguridad, calidad, lista punch, observación, diseño. Entonces aquí de diseño, qué tipo de situación de diseño, código, feedback o de repente es una incidencia de coordinación. Entonces vamos a decir que es una colisión. El estado de la incidencia, vamos a determinar que está abierta. El título de la incidencia estuvo pasando por viga. Aquí viene algo importante. De repente el título resuma rápidamente lo que estamos viendo. No tengo que describir mayor cosa. ¿A quién se lo vamos a asignar? Vamos a asignárselo al ingeniero Girata, que es el de la consultoría. ¿Cuándo vence la incidencia? Aquí viene un tema de gestión supremamente importante. Nosotros muchas veces colocamos tareas. Aquí es importante cumplir con las fechas porque aquí ya nos están midiendo. La plataforma nos está diciendo quién cumple y quién no cumple. Quién entregó tarde, quién entregó temprano. Siempre hay que tener un sentido de urgencia en el tiempo. Digamos que esta tarea en este momento me interesa que me la contesten en 7 días. Entonces vamos a dejarla para el miércoles. Ubicación. Entonces aquí yo puedo decir, está en la torre 1, entonces podemos alejarnos acá un poco. Entonces esto es semisótano, esto es piso 1. Te voy a decirle que está en el piso 1. Y este modelo es el del apartamento 101. Entonces yo puedo ser tan específico como mi descripción de ubicación me lo permita, ¿cierto? Detalles de la ubicación. Si yo quiero colocar alguna observación particular, ¿cierto? La incidencia lleva ya en sí misma una colocación espacial. No tengo que ponerme a decir acá, mire la tercera viga desde la fachada. No es necesario, ya está ubicada en el espacio, ¿cierto? Estos detalles tenderían a ser algo más constructivo, de repente si estamos por fuera o dentro del refuerzo, ¿cierto? ¿Quién es el propietario? Que es quien la asigna, ¿cierto? ¿Cuál es la causa principal? ¿Cierto? Entonces vamos a hablar de coordinación del diseño y una descripción básica. Entonces, ¿se permite? No tenemos que enredarnos tampoco con descripciones extensas. Es hacer la solicitud puntual y creamos la incidencia, ¿cierto? Tan pronto se crea la incidencia, y aquí es cuando hablamos nuevamente de tiempo real, la incidencia ya fue creada. Aquí tenemos
a Oscar y por acá tenemos al ingeniero Giratá. Entonces vamos a ver qué le sucede al ingeniero Giratá con la incidencia, ¿cierto? Entonces estamos en colaboración, ¿cierto? Vamos a ver si el ingeniero Giratá ya está consumiendo la información que publicó el electricista. Notemos que no lo está haciendo. Entonces vamos a hacer que el ingeniero Giratá consuma, ¿cierto? Vamos a ampliar acá. En el espacio compartido, note que aquí él no tiene tantos permisos. Entonces él solamente puede ver las líneas que han sido compartidas. Vamos a darle clic acá y vamos a seleccionar y consumir la información que el equipo electricista nos permitió. Muy bien. Podemos venir aquí al modelo del proyecto, venir al navegador y ya lo podemos ver. Vamos a desactivar aquí la arquitectura y vamos a ver acá la estructura tal como lo estaba viendo el electricista. Vamos a ver si hay alguna incidencia, ¿cierto? No vemos ninguna incidencia en este caso. Vamos a actualizar el modelo. Muy bien. Y entonces debería revisar los permisos porque la incidencia no quedó asignada a la persona de manera correcta. Es supremamente importante siempre verificar que la persona pueda leer la incidencia para que le pueda dar respuesta, ¿cierto? En ese orden de ideas, el flujo de trabajo continúa así. Entonces, noten que en términos de comunicarse, ya estamos justos de tiempo, yo puedo poner la información de las personas, recibir información de las personas y finalmente algo que señalaba es cuando, y con esto cerramos, cuando el Project Manager quiere enviar información particular que no son modelos, porque siempre va a quedar la pregunta, bueno, y cuando tenemos que poner información que no son modelos. Entonces podemos hacer dos cosas. Vamos a mirar la más sencilla. Entonces acá el gerente de proyecto tiene la información de licitación, ¿cierto? Uno simplemente pone la información de licitación en el espacio compartido, ¿cierto? Entonces yo puedo crear un correo electrónico, que es lo que les decía que no es la idea, ¿cierto? Pero yo también puedo, de la información de licitación, por ejemplo, colocar el web de la oferta. Entonces yo lo puedo copiar acá y lo puedo llevar al espacio compartido. Algo que tiene la plataforma BIM 360 para poder terminar es que, ya lo hemos copiado, es que cualquiera de las personas, ¿cierto? De manera inmediata recibe la información. De manera inmediata recibe la información. Y BIM 360 tiene la facilidad de abrir no solamente archivos de Autodesk, que tal vez es una idea que tenemos en algún momento, sino que BIM 360 ya nos permite abrir documentos de oficina. Entonces, por ejemplo, puedo abrir el Excel del plan de ejecución BIM para la oferta, ¿cierto? Y lo puedo navegar de manera plena, inclusive lo puedo editar, ¿cierto? Con esto concluimos la manera en que BIM 360 Design y BIM 360 Docs nos ofrecen una plataforma tranquila, una plataforma cómoda, en la que podemos visualizar no solamente modelos de información tridimensional, sino que también podemos consultar información plana, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, colaborar de manera efectiva
desde todos los aspectos o las necesidades que pudiéramos llegar a tener en la ejecución de un proyecto. Dudas, inquietudes, quejas, reclamos, Carolina. Oscar, bueno, mira, tenemos una sola pregunta y ya con esto finalizamos la sesión. Nos pregunta Nicolás Hernández. ¿Este flujo es bidireccional? Quiero decir, si yo subo algún archivo desde el desktop connector, ¿también sube a BIM 360? Oscar, ¿me escuchas? Sí, sí, señora. Respondiendo a la pregunta, yo estoy aquí en la carpeta compartido. Yo reciente coloqué aquí en la carpeta de gerencia de proyecto el documento que, el documento que hablaba del formato. Siempre hay que evaluar. Hay una temporalidad en la actualización de los archivos. Siempre hay una temporalidad en la actualización de los archivos, pero estamos hablando de un par de minutos, ¿cierto? Antes de que el archivo se vea reflejado en las carpetas. Por ejemplo, esto que se compartió acá se compartió directamente desde la plataforma. ¿Cómo lo sabemos? Porque la plataforma solamente permite copiar archivos entre carpetas desde la plataforma internet. O sea, aquí yo agregué en la carpeta de gerencia de proyectos todo esto desde mi computador. Yo no tuve que ir o subir uno por uno a la plataforma, no, yo creé las carpetas, traje la información acá y toda la información queda aquí en mi escritorio y el Desktop Connector se encarga de ponerla en línea. Listo, Carolina. Bueno, si quieres respondemos una última pregunta. A las preguntas de los demás estaremos enviando las respuestas a sus correos, ¿vale? Nos pregunta también Rubén Ortega. ¿Todas estas herramientas se adquieren en un mismo paquete de Autodesk, incluidas las herramientas con las que se hacen los modelados como Revit? No, señor. Las, las herramientas como Revit, AutoCAD, depende del licenciamiento que uno adquiera. Uno puede comprar una colección que pues tiene todas las herramientas juntas. Por ejemplo, en este caso, yo tengo en este momento una licencia colección. Entonces yo tengo a mi disposición todas las herramientas con una sola licencia, pero los paquetes de trabajo colaborativo, BIM 360 Docs, BIM 360 Design, Field, se compran aparte. Se pueden comprar directamente en la página web, pero no vienen incluidos en las herramientas de producción de la información. Igual las herramientas de Office, si yo quiero poder editar los documentos, yo debo tener herramientas de Office activas. Eso se compra aparte a Microsoft. Perfecto, Oscar, muchas gracias. Como les decía, pues ya se nos ha acabado el tiempo, nos hemos pasado un poco, entonces a todas las preguntas que han hecho en el chat vamos a responderles de forma interna a sus correos. Nosotros pues aquí tenemos la base de datos, entonces a todos muchísimas gracias por asistir el día de hoy. Recuerden que esta sesión fue grabada y la pueden ver en la próxima semana en nuestro canal de YouTube en Academia con doble D. Oscar, a ti muchas gracias por tu exposición, esperamos vernos en una próxima oportunidad.